Mi nombre es Liam Langford. Tengo 41 años. Soy el gerente regional de Artfield Distribution, una gran operación de almacén y logística en las afueras de Charlotte, Carolina del Norte. He estado en esta industria durante casi 20 años. Gestiono horarios de carga, contratos con proveedores, un personal de más de 60 personas y una instalación que no deja de moverse los 7 días de la semana. Soy bueno en mi trabajo porque no entro en pánico. No reacciono sin pensar, y no me aparto de un problema hasta que lo resuelvo. Ojalá hubiera aplicado esa misma disciplina a mi matrimonio unos años antes. Paige y yo habíamos estado juntos durante 13 años, casados durante 11, sin hijos. Lo hablamos al principio y lo fuimos posponiendo. Y en algún momento, la conversación dejó de surgir discretamente. Ella trabajaba en marketing para una marca minorista de tamaño mediano, tenía su propia carrera, su propio horario, su propia vida que corría paralela a la mía. Pensé que eso era saludable. Pensé que dos personas independientes construyendo algo juntas era la base de un matrimonio sólido. Lo que no vi, lo que me negué a ver, si soy sincero, fue que en algún momento de los últimos años, Paige había dejado de construir conmigo y había empezado a construir algo completamente diferente. Discreta y metódicamente, justo bajo mi nariz. Podría haberlo detectado antes. Había noches en las que llegaba a casa distraída de una manera que no era cansancio. Había fines de semana que pasaba fuera que en retrospectiva parecían un poco extraños. Había pequeñas lagunas en su historia que yo llenaba con confianza, porque eso es lo que haces cuando llevas con alguien más de una década y crees, genuinamente crees, que la vida que han construido juntos significa algo para ambos. Me equivoqué. Y el momento en que descubrí cuán equivocado estaba ocurrió un martes por la tarde a principios de octubre, el tipo de tarde en que el aire huele a humo de leña y la última luz del día cuelga baja y ambarina a través de las ventanas de la cocina. Acababa de llegar a casa de un turno de 12 horas en el almacén, gerente regional de Artfield Distribution, lo cual suena impresionante hasta que te das cuenta de que significa que eres el primero en llegar y el último en irte todos los días. Me había aflojado la corbata, me había servido un vaso de agua y estaba de pie en la encimera de la cocina revisando el correo cuando Paige bajó las escaleras. Se veía bien. Siempre se veía bien cuando salía. El tipo de look pulcro y deliberado que requería tiempo y cuidado. Vestido color borgoña, tacones, pelo suelto. Lo registré todo en unos 2 segundos y sentí algo que no pude nombrar. No sospecha, todavía no. Solo una pequeña y tranquila sensación de que algo andaba mal. ¿Vas a algún sitio?, pregunté, dejando el correo. Paige miró su reflejo en el espejo del pasillo y se ajustó un pequeño pendiente. Sí, respondió casualmente. ¿Qué tal una cita esta noche? Esperé el resto de la frase. La parte en la que explicaba lo que quería decir. Quizás se iba a encontrar con una amiga y lo llamaba cita en broma. Quizás había algún evento de trabajo. Quizás la había oído mal. Pero ella solo buscó su bolso de mano en la mesa auxiliar, completamente despreocupada, y añadió con una pequeña sonrisa, intenta no estar demasiado celoso mientras estoy fuera. Las palabras cayeron como algo lanzado desde una gran altura. Me quedé allí, sosteniendo una factura de servicios, mirando a la mujer con la que había estado casado durante 11 años. Y por un momento, mi cerebro simplemente se negó a procesar lo que había dicho. La cocina se sentía muy quieta. La luz ámbar no se había movido. Todo era exactamente igual que hacía 30 segundos, y sin embargo, nada lo era. Lo siento, dije lentamente. ¿Una cita? No lo hagas raro, Liam. Revisó su teléfono y lo deslizó en su bolso de mano. Hemos estado en piloto automático durante años. Lo sabes tan bien como yo. ¿Quién es él? Ella hizo una pausa, no con culpa, sino con la leve impaciencia de alguien que había ensayado esto y no quería entrar en la versión completa en este momento. Se llama Joel. Trabaja en bienes raíces comerciales. Hemos estado hablando por un tiempo. Luego me miró directamente y dijo, no iba a mentirte. Como si eso fuera generosidad. Como si dar una confesión con una sonrisa y un bolso de mano fuera algo por lo que debería estar agradecido. No grité. No tiré nada. Dejé la factura de servicios en la encimera con mucho cuidado.
Y la miré y no dije nada. Porque lo que tiene ser un hombre que pasó 20 años aprendiendo a manejar el caos, los envíos tardíos, las disputas con proveedores, los incendios en almacenes, las pérdidas trimestrales, es que cuando llega lo real, cuando algo realmente te quita el suelo de debajo, no reaccionas. Te quedas quieto. Evalúas. Ella tomó mi silencio como aceptación, me besó el aire cerca de la mejilla, me dijo que no me esperara, y salió por la puerta principal como si fuera a un club de lectura. Me quedé en la cocina mucho tiempo después de eso. Luego llamé a Ronnie. Descolgó al segundo timbrazo, como siempre. Ronnie y yo nos conocíamos desde los 22 años. Cuando ambos trabajábamos en el turno de noche en un muelle de carga en Raleigh, antes de que cualquiera de nosotros tuviera algo que perder. No lo suavicé. Simplemente le conté lo que había pasado. Hubo un largo silencio por su parte. Luego dijo en voz baja, te lo dijo así a la cara. Sonrió cuando lo dijo. Otra pausa. ¿Dónde estás ahora mismo? En la cocina. No te muevas, dijo Ronnie. Voy para allá. Mientras esperaba, caminé lentamente por la casa. 11 años de una vida construida habitación por habitación. El sofá por el que discutimos en una tienda de muebles en Charlotte. La foto enmarcada de nuestro viaje a las Smoky Mountains en el tercer año, cuando las cosas aún iban bien. El juego de platos que su madre nos había regalado como regalo de bodas. Lo miré todo como si lo viera por primera vez, o quizás por última vez. Cuando Ronnie llegó a la entrada, ya había tomado una decisión. No me iba a sentar aquí a esperar a que Paige volviera a casa esperando que todo estuviera exactamente como lo había dejado. Quería una nueva experiencia. Bien. Estaba a punto de conseguir una. Ronnie apareció 20 minutos después con un paquete de 6 cervezas que no había tocado y la mirada de un hombre que ya sabía que esta noche no iba a ser corta. Entró, me miró a la cara y no dijo nada durante 10 segundos completos. Esa es una de las cosas que siempre he valorado de Ronnie. No siente la necesidad de llenar el silencio. Explícamelo de nuevo, dijo finalmente, dejando las cervezas en la encimera. Lo hice, de principio a fin. El vestido, el bolso de mano, la sonrisa, las palabras. Intenta no estar demasiado celoso mientras estoy fuera. Ronnie escuchó sin interrumpir, apoyado en la encimera de la cocina con los brazos cruzados, la mandíbula tensa. Cuando terminé, exhaló lentamente por la nariz. 11 años, murmuró. Y ella lo dijo como si te estuviera diciendo que iba a hacerse las uñas, más o menos. Me miró atentamente. Entonces, ¿qué vas a hacer? Había estado pensando en eso mismo durante los últimos 20 minutos. Tal como lo veía, tenía dos opciones. Podía esperar, dejar que volviera a casa, tener la confrontación entre lágrimas, escuchar cualquier explicación que hubiera preparado, y luego pasar las siguientes semanas en el purgatorio del quizás y podemos superarlo. O podía moverme esta noche antes de que ella volviera a cruzar esa puerta esperando encontrarme exactamente donde me había dejado. No estaba hecho para el purgatorio. Necesito tu ayuda con algo, dije. Ronnie se enderezó. Dime. Lo primero que hicimos fueron las cerraduras. Tenía un juego de cerrojos de repuesto en el garaje desde hacía 2 años. Lo compré después de un robo 2 calles más allá y nunca llegué a instalarlo. Ronnie sostuvo la linterna mientras yo cambiaba los herrajes de la puerta principal en menos de 40 minutos. Ninguno de los dos dijo mucho mientras trabajábamos. El enfoque físico ayudó. Medir, girar, apretar. Un problema a la vez. Mientras Ronnie comenzaba con la cerradura de la puerta trasera, subí al dormitorio. El lado del armario de Paige estaba organizado de la forma en que ella organizaba todo, por estación, por color, con esas perchas de terciopelo a juego que había pedido en línea y de las que estaba tan satisfecha. Bajé la maleta grande del estante superior, la abrí en la cama y comencé a llenarla. No frenéticamente, no con rabia, metódicamente. Vestidos, blusas, el buen blazer que usaba para las cenas con clientes. Zapatos alineados a lo largo de una pared. Tomé los que usaba regularmente y dejé el resto. No estaba tratando de despojar la habitación. Estaba haciendo un punto.
Estaba a mitad de camino cuando Ronnie apareció en el umbral. Miró la maleta, luego a mí, luego de vuelta a la maleta. ¿De verdad vas a hacer esto?, dijo. No una pregunta. Más bien como un hombre que confirma coordenadas antes de un largo viaje. Ella no va a volver aquí como si nada hubiera pasado, presioné la tapa y la cerré con cremallera. Quiero que entienda lo que renunció en el momento en que salió por esa puerta. Ronnie asintió lentamente, frotándose la nuca. Había algo en su expresión que no pude descifrar. No desacuerdo, pero tampoco acuerdo total. Algo que no encajaba del todo. Lo noté, pero tenía demasiadas cosas en la cabeza para tirar de ese hilo en ese momento. Movimos la maleta al pasillo de la entrada, justo dentro de la puerta. A las 10:15, las cerraduras estaban cambiadas, la maleta estaba empacada y yo estaba sentado en el sofá con una cerveza que se calentaba en mi mano, mirando el reloj y sin mirar la televisión. Ronnie estaba sentado en el sillón frente a mí, más callado de lo habitual. En un momento, se levantó para ir al baño, y lo oí detenerse en el pasillo cerca de la mesa auxiliar donde Paige guardaba algunas fotos enmarcadas. Se quedó allí un poco demasiado tiempo. También lo archivé. A las 11:40, oí su coche aparcar en la entrada. No me moví. Escuché el sonido de la puerta del coche, luego los tacones en el camino de entrada, luego un rasguño metálico de su llave golpeando la cerradura y no encontrando nada familiar. Una pausa, luego de nuevo más fuerte, luego un golpe controlado al principio, luego más agudo. Me levanté, caminé hacia la puerta y la abrí sin la cadena. Paige estaba en el porche con su vestido color borgoña, el bolso de mano en la mano, el cabello aún perfecto. Me miró con una expresión atrapada entre la irritación y el primer atisbo de algo que no esperaba sentir esta noche. La llave no funciona, dijo. Lo sé. Me apoyé en el marco de la puerta y mantuve su mirada. Las cerraduras han sido cambiadas. Sus ojos pasaron de mí a la maleta en el pasillo. Algo cambió en su rostro, una sutil recalibración, como una persona que había ensayado una escena y acababa de darse cuenta de que el escenario había sido reordenado. Liam. Su voz bajó. No hagas esto. Tomaste tu decisión esta noche, respondí, manteniendo mi voz uniforme. Te vestiste, me dijiste a dónde ibas, sonreíste al respecto. Saliste por esa puerta sin pensarlo dos veces en lo que dejabas atrás. Mantuve su mirada, así que estoy tomando la mía. Ella tragó saliva. Esto es una reacción exagerada. Paige, dije su nombre en voz baja, sin ira. Hay una maleta detrás de mí con suficiente para varios días. Deberías tomarla e irte. Por primera vez esa tarde, parecía genuinamente insegura. Había esperado una discusión. Había esperado que yo levantara la voz, que le rogara que explicara, que le diera la palabra. En cambio, estaba parada en su propio porche con una llave que ya no encajaba, mirando a un hombre al que había subestimado por última vez. Volvió a mirar la maleta, luego a mí. Di un paso atrás y cerré la puerta. No dormí mucho esa noche. Me acosté sobre las sábanas en la oscuridad y miré el techo, y repasé la noche en mi mente, como si repitieras un partido. No para castigarte, sino para entender lo que te perdiste. 11 años. Una mujer con la que había construido una vida. Y en algún momento, ella había decidido que yo era un mueble. Un fondo. Algo a lo que volver a casa cuando las partes emocionantes de su día terminaban. A las 6 de la mañana, ya estaba levantado, con café en mano, sentado en la mesa de la cocina con mi portátil abierto y un bloc de notas amarillo al lado. Soy un hombre de logística en mi esencia. Muevo mercancías. Gestiono horarios. Resuelvo problemas dividiéndolos en pasos. Así que eso fue lo que hice. Abogado, finanzas, documentación, 3 columnas en el blog, cada una con una lista corta debajo. Ronnie llamó a las 7:15. ¿Te ha enviado un mensaje de texto?, preguntó cuando descolgué. Todavía no. Tomé un sorbo de café. Lo hará. ¿Estás bien? Trabajando en ello. Hice una pausa. Ronnie, anoche, cuando estabas en el pasillo cerca de esas fotos en la mesa auxiliar. Te detuviste. Hubo un silencio por su parte.
No uno cómodo. Lo noté, añadí. ¿Quieres decirme de qué se trataba? Otra pausa, más larga esta vez. Lo escuché exhalar. Liam, no, dije rotundamente. No te andes con rodeos. Solo dilo. Lo dijo. Hace 3 semanas, había estado conduciendo por el distrito de Riverside, el nuevo desarrollo en el lado este, el tipo de vecindario lleno de bares en azoteas y cartas de vinos carísimas, y había visto a Paige sentada afuera en un restaurante de la esquina con un hombre, muy juntos. No como colegas se sientan, no como viejos amigos se sientan. El hombre se inclinaba sobre la mesa hacia ella, y ella se reía de la forma en que solía reír conmigo en el 2º año de nuestro matrimonio. Ronnie se había dicho a sí mismo que podría no ser nada. Se dijo a sí mismo que lo mencionaría cuando tuviera más de un dato. Se dijo muchas cosas. Lo dejé terminar. Luego dije, ¿cuánto tiempo llevas guardando eso? 3 semanas, admitió en voz baja. Lo sé. Lo sé, amigo. No sabía cómo. Deberías haberme dicho. Sí. Su voz era baja. Debería haberlo hecho. No le grité. No tenía sentido. Ronnie no fue quien salió por esa puerta con un vestido color borgoña y una sonrisa en la cara. Él había tomado una mala decisión por una lealtad equivocada, y yo me encargaría de eso a su debido tiempo. Ahora mismo, tenía cosas más grandes que desentrañar. ¿Cómo era el tipo?, pregunté. Ronnie lo describió. De unos 40 años, alto, bien vestido, el tipo de hombre que usa chaquetas deportivas para cenas informales. Eso coincidía con lo que Paige me había dicho. Joel, bienes raíces comerciales. Anoté el nombre en el blog. Necesito que seas sincero conmigo de ahora en adelante, dije. No más de esconder cosas. Entendido, respondió Ronnie. Sin discutir, sin justificaciones. Solo la palabra. Eso fue suficiente por ahora. Después de colgar, me senté con mi café y pensé en lo que realmente sabía frente a lo que sentía. Sabía que Paige había estado viendo a Joel. Sabía que Ronnie los había visto juntos hace 3 semanas. Sabía que ella había salido anoche como si fuera lo más fácil que había hecho en su vida. Lo que no sabía aún era cuánto tiempo, cuán profundo, y si había algo detrás de todo esto que no había visto venir. Abrí nuestras cuentas bancarias en el portátil y empecé a revisar los últimos 12 meses de transacciones. Me llevó la mayor parte de 2 horas. La mayoría era rutina. Comestibles, servicios públicos, sus citas de salón, la membresía del gimnasio a la que me convenció y nunca usó. Pero había un puñado de cargos que no encajaban. 3 cenas en restaurantes a los que nunca había ido. Un cargo de fin de semana en un hotel boutique a 40 millas al sur de aquí, en julio, cuando Paige me había dicho que estaba visitando a su compañera de universidad en Greensboro. Me quedé mirando ese durante mucho tiempo. Julio. Me había besado de despedida un viernes por la mañana con una bolsa de viaje al hombro y una sonrisa, y había dicho que volvería el domingo por la noche, y yo había saludado desde el porche como un completo tonto y había vuelto adentro para ver fútbol universitario. Cerré el portátil. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Paige. ¿Podemos hablar? Creo que estás cometiendo un error. Dejé el teléfono sin responder. No porque no tuviera nada que decir. Tenía mucho, pero porque la conversación que ella esperaba no era la que iba a tener. Ella esperaba que yo fuera reactivo, herido, listo para negociar. Yo no era nada de eso. Yo estaba listo para terminar. Cogí el blog, revisé mis 3 columnas y marqué el primer elemento en la parte superior de la lista de abogados. Había un bufete de abogados de derecho de familia en Meridian Street que un colega me había mencionado hace 2 años durante su propia temporada difícil. Había escuchado a medias en ese momento. Ahora, estaba agradecido por el recuerdo. Cogí mi teléfono y marqué. El abogado se llamaba Frank Delle. Tenía una oficina encima de una compañía de títulos en Meridian Street. Un apretón de manos firme y la manera sosegada de un hombre que había visto todas las versiones de esta historia en particular y no se sorprendía por ninguna de ellas. Se lo expuse claramente.
Matrimonio de 11 años, sin hijos, bienes conjuntos, incluyendo la casa, 2 vehículos y una cuenta de inversión compartida. Paige había admitido una relación continua con otro hombre. Quería entender mi posición antes de hacer cualquier otro movimiento. Dele escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, se cruzó de manos sobre el escritorio y dijo, la documentación es su mejor amiga ahora mismo. Todo lo que pueda poner por escrito, registros financieros, mensajes, fechas, recójalo. No mueva dinero todavía. No cambie las estructuras de las cuentas todavía. Solo recoja. Le conté sobre el cargo del hotel en julio. Él asintió lentamente, tomó una nota. ¿Tiene acceso a sus extractos de tarjeta de crédito conjunta de hace más de un año?, preguntó. ¿Puedo conseguirlos? Haga eso, dijo Dele. Y si hay alguna conversación, mensajes de texto, correos electrónicos, cualquier cosa donde ella haga referencia explícita a la relación, consérvelos. Le di las gracias, programamos una reunión de seguimiento para la semana siguiente y salí de nuevo a la mañana de octubre, sintiendo algo que no había esperado. Claridad, no felicidad, no alivio, solo la sensación limpia y decidida de un hombre que había dejado de estar de pie entre los escombros y había empezado a despejarlos. Pasé la tarde en casa revisando 2 años de extractos de tarjetas de crédito. La imagen que surgió no era sutil. Cenas, cargos de fin de semana, una reserva de spa en marzo. Crucé las fechas con el calendario de Paige en la aplicación compartida que habíamos usado para programar. Cada uno de esos cargos correspondía a un día en que ella me había dado una razón para estar en otro lugar o me había dicho que estaba ocupada. Había sido meticulosa al respecto. Tenía que reconocérselo. A las 4 de la tarde, tenía una carpeta en mi escritorio con extractos escaneados, capturas de pantalla y una línea de tiempo escrita. 11 meses de evidencia documentada, posiblemente más. Solo había retrocedido 2 años. Luego sonó mi teléfono. Número desconocido. Casi lo dejé ir al buzón de voz, pero algo me hizo contestar. Liam Langford. Una voz masculina, cautelosa, como un hombre eligiendo sus palabras antes de pronunciarlas. ¿Quién es? Una breve pausa. Mi nombre es Joel Garrett. Creo que necesitamos hablar. Me quedé muy quieto. De todas las cosas que había anticipado hoy, esta no era una de ellas. Joel, el hombre con el que Paige había salido anoche, llamándome directamente la mañana después, sonando como alguien que no había dormido. Estoy escuchando, dije. Lo que salió en los siguientes 10 minutos no fue lo que esperaba. Joel no llamaba para regodearse ni para negociar territorio. Llamaba porque había tenido una conversación con Paige anoche después de que la hubieran rechazado en casa. Y lo que ella había dicho lo había inquietado lo suficiente como para que él sintiera que yo merecía saberlo. Ella no había ido a un hotel. No había ido a una amiga. Había ido al apartamento de Joel, maleta y todo. Como si ya hubiera decidido que ese era el siguiente paso. Como si hubiera planeado exactamente este resultado. Ella actuó como si lo hubiera estado esperando, dijo Joel. Su voz tenía algo que reconocí, la cualidad plana y hueca de un hombre que acaba de darse cuenta de que ha sido utilizado. Como si lo tuviera todo planeado. No estaba molesta. Estaba preparada. Dejé que eso se asentara. ¿Te dijo algo más?, presioné. Él dudó. Mencionó algo sobre un acuerdo. Dijo que hace años ambos habían hablado de abrir las cosas y que ella había estado actuando bajo la suposición de que tú lo recordabas. La habitación se quedó en silencio de una manera que no tenía nada que ver con el sonido. Yo sí lo recordaba. Apenas una noche tarde en el 7º año de matrimonio, cuando las cosas habían estado inestables y habíamos tenido una de esas conversaciones que las parejas tienen en la oscuridad cuando están probando los límites de algo que no pueden nombrar. Yo había dicho algo vago y poco comprometido sobre estar abierto a hablar de cosas. No había dicho va adelante y construye una vida secreta con otro hombre. Pero pude ver exactamente cómo Paige había guardado ese momento doblado en su bolsillo trasero durante 4 años, esperando el momento adecuado para desdoblarlo. Ella va a usar eso, dije más para mí que para Joel. Creo que sí, respondió, y luego, en voz baja, creo que nos ha estado usando a los dos.
Le di las gracias por llamar. Después de colgar, me senté en la cocina durante mucho tiempo, dándole vueltas a esa información en mi mente. Paige no solo había engañado. No solo se había ido. Había construido una narrativa, había creado una posición de reserva y había alineado sus piezas con mucha antelación. La pregunta ahora era si había tenido en cuenta el hecho de que yo era mejor en este juego que ella. Pasaron 3 días antes de que Paige dejara de enviar mensajes de texto desde un número normal y comenzara a llamar desde números que no reconocía. No contesté ninguno de ellos. No por despecho, sino por estrategia. Cada llamada sin respuesta era información. Me decía cómo estaba manejando esto, con qué rapidez se estaba erosionando su confianza, si se estaba moviendo hacia la negociación o hacia algo más difícil. Para el tercer día, el tono de sus mensajes de texto había cambiado de "estás exagerando" a "necesitamos manejar esto como adultos", lo que significaba que su posición inicial de que yo finalmente abriría la puerta y la dejaría volver a mi vida ya había empezado a resquebrajarse. No eran mis palabras. Era su plan. Yo había pasado esos 3 días construyendo mi expediente. Frank D. le había pedido documentación y yo le iba a dar algo minucioso. Extractos de tarjetas de crédito que se remontaban a 26 meses. Capturas de pantalla del cargo del hotel en julio cruzadas con la entrada del calendario de Paige, Jim, Greensboro, regreso el domingo. Una copia impresa de su lista de contactos de la aplicación familiar compartida con el número de Joel Garrett ya incluido. Con fecha y hora de hace 11 meses. 11 meses. No era algo reciente, no era un impulso. El jueves por la mañana, estaba en mi escritorio revisando los últimos extractos cuando sonó el timbre. No esperaba a nadie. Caminé hacia la puerta principal y miré por la mirilla. Joel Garrett estaba de pie en mi porche. Había hablado con él una vez por teléfono. Verlo en persona era diferente. Era alto, bien vestido de una manera casual. El tipo de hombre que usa buena ropa sin parecer pensar en ella. Quizás de unos 40 y tantos. Pero lo que más noté fue su expresión. Parecía un hombre que no había dormido en 3 días y que llevaba algo más pesado de lo que quería. Abrí la puerta. No me ofreció un apretón de manos, lo cual respeté. Sé que esto es extraño, dijo. No estaría aquí si no pensara que importaba. Di un paso atrás y lo dejé entrar. Nos sentamos en la mesa de la cocina, la misma mesa donde había estado construyendo mi archivo de pruebas durante 3 días, y Joel habló. Fue directo, lo que no había esperado del todo. Me dijo que había estado viendo a Paige durante 8 meses, que había comenzado en un evento de la industria en Raleigh y había progresado rápidamente, y que él había creído, genuinamente creído. Que ella estaba separada y trabajando en la logística de dejar un matrimonio que había terminado hacía años. Te dijo que estábamos separados, dije. Me dijo que ambos habían acordado ir por caminos separados y que solo estaban esperando el momento oportuno. Mantuvo mi mirada sin inmutarse. Me dijo que en realidad tú habías sugerido abrir las cosas hace un par de años. ¿Qué había sido tu idea primero? Ahí estaba. La misma historia que ella intentó hacerle creer por teléfono la noche que cambié las cerraduras. La conversación de madrugada del 7º año, apenas recordada, convertida en un permiso que ella había llevado consigo desde que tuvo lugar. Dije que la forma en que ella lo describía no era así. Joel asintió. No discutió. Sacó su teléfono, navegó a algo y lo dejó sobre la mesa frente a mí. Era un hilo de mensajes de texto. Su nombre arriba, las respuestas de Paige abajo. Lo escaneé rápidamente, sin leer cada palabra, solo captando la forma. Ella había sido meticulosa. Cada vez que Joel le había preguntado algo que pudiera haberle llevado a cuestionar la imagen que ella había pintado, ella había redirigido suavemente. Él lo sabe, está bien. Tenemos un entendimiento. El tipo de gestión cuidadosa y por capas que no sucede accidentalmente. Ella te utilizó, dije en voz baja. No con crueldad, solo como un hecho. Sí. Sí. Recogió el teléfono y lo dejó boca abajo sobre la mesa. Me di cuenta la noche que ella apareció en mi casa con una maleta y actuó como si lo hubiera estado esperando. Hizo una pausa. Le dije que se fuera.
No me interesa ser la estrategia de salida de nadie. Lo miré por un momento. Fuera lo que fuera que había imaginado que era Joel Garrett, el otro hombre confiado, la amenaza, la persona sentada frente a mí no era ninguna de esas cosas. Estaba cansado, avergonzado y enfadado, con la rabia silenciosa de un hombre que se había dado cuenta de que había sido utilizado como un accesorio en la historia de otra persona. Gracias por venir, dije. Traje capturas de pantalla, respondió. Fechas, mensajes, algunas cosas que podrían ser útiles para cualquier proceso que estés iniciando. Ya lo envié todo a mi propio correo electrónico, así que tengo copias. Se puso de pie y me ofreció una pequeña carpeta sobre la mesa, páginas impresas, organizadas. No sé si ayuda, pero te mereces tenerlo. Después de que se fue, me senté a la mesa y miré esa carpeta durante mucho tiempo. Luego la abrí. Dentro había 8 meses de un matrimonio desmantelado desde afuera, un mensaje de texto cuidadoso a la vez. Lo agregué a mi expediente, me serví una taza de café y llamé a Frank Dele. La solicitud de divorcio se presentó un viernes. Dele tenía todo lo que necesitaba. La documentación financiera, los mensajes impresos de Joel, el cargo del hotel en julio, la línea de tiempo. Me dijo que mi posición era sólida. Paige no tenía ningún recurso legal para reclamar la casa, que estaba a mi nombre desde antes del matrimonio, y la cuenta de inversión había sido financiada principalmente con mis ingresos. Recibiría un acuerdo justo. No obtendría lo que aparentemente había estado esperando. No me sentí victorioso por nada de eso. Principalmente, solo me sentía cansado. Ese fin de semana, limpié la casa habitación por habitación. No frenéticamente, metódicamente, como hacía la mayoría de las cosas. Moví los objetos restantes de Paige del dormitorio a la habitación de invitados, luego los empaqué para que la oficina del abogado los recogiera. Desnudé la cama, reemplacé el edredón con el de repuesto del armario del pasillo y reorganicé los muebles lo suficiente como para que la habitación volviera a sentirse mía, en lugar de un lugar donde solía dormir alguien. El sábado por la noche, hice un fuego. No hacía suficiente frío para justificarlo estrictamente. Mediados de octubre en Carolina del Norte tiene un poco de frío, pero aún no pica. Pero quería el fuego de todos modos. Saqué una pequeña caja de cartas viejas del estante superior del armario del dormitorio, la que había estado allí sin ser molestada durante años, y la llevé a la sala de estar. Eran cartas que Paige y yo nos habíamos escrito al principio de la relación. Los primeros 2 años antes de que todo se moviera a mensajes de texto y correo electrónico y la pereza particular de la comunicación digital, tarjetas de cumpleaños. Algunas páginas más largas escritas a mano de un periodo en el que viajaba por trabajo y estábamos haciendo lo de la larga distancia los fines de semana. Cosas pequeñas, cosas ordinarias que habían parecido significativas cuando fueron escritas. Me senté en el suelo frente al fuego y las revisé lentamente, no para torturarme, sino para cerrar algo correctamente. Algunas las leí, la mayoría no. Las sostuve el tiempo suficiente para saber qué eran, luego las introduje una a una en el fuego. Vi el papel prenderse, curvarse y convertirse en nada. Sin ceremonia, sin discurso, solo un hombre sentado en su propia sala de estar, dejando ir una versión de su vida que había resultado ser algo diferente de lo que él había construido. Ronnie llamó mientras yo estaba en medio de la caja. ¿Estás haciendo algo?, preguntó. Quemando algunas cosas. Una pausa. ¿Literalmente o literalmente? Está bien, dijo. ¿Quieres compañía o espacio? Espacio esta noche, le dije. Pero estoy bien, Ronnie. Lo digo en serio. Se quedó en silencio por un momento. Debería haberte contado que los vi juntos. Lo sé. No voy a seguir disculpándome por ello, pero quiero que sepas que lo sé. Lo sé que sabes, dije. Estamos a mano. Lo oí exhalar. De acuerdo. Llámame mañana. Después de colgar, metí las últimas cartas al fuego y las vi arder. Luego me recosté en el sofá, estiré las piernas sobre la alfombra y miré las llamas por un rato. Pensé en la conversación del 7º año que Paige aparentemente había estado guardando como una carta de triunfo. Le di la vuelta con cuidado.
Ella había tomado un momento de vulnerabilidad, un matrimonio pasando por un periodo difícil, dos personas hablando en los límites de algo que no podían arreglar, y lo había archivado como munición. Eso me dijo más sobre quién era ella que cualquier otra cosa que hubiera pasado esa semana. El fuego se consumió hasta las brasas. Limpié la caja de cenizas, puse la pantalla y me acosté. Por primera vez en una semana, dormí toda la noche, quemando esas cartas solo junto a la chimenea. Sin ira, sin lágrimas, solo un silencio que me golpeó más fuerte que cualquier otra cosa en esta historia. No se desmoronó. Simplemente cerró en silencio la puerta de una vida que, para empezar, nunca fue realmente suya. 2 semanas después de la presentación de la demanda de divorcio, Frank Delle me llamó con una noticia que no había anticipado. El abogado de Joel Garrett se puso en contacto esta mañana, dijo. Aparentemente, el señor Garrett está involucrado en una disputa civil con un antiguo socio comercial. Un acuerdo de propiedad comercial que salió mal hace aproximadamente un año. Su abogado cree que su esposa pudo haber estado presente en una reunión clave que es relevante para la cronología de la disputa. Están solicitando una declaración jurada. Dejé mi café. ¿Qué tiene eso que ver conmigo? Nada directamente, dijo Delle, pero necesitan establecer la cronología de las actividades personales de Garrett durante el periodo relevante, y su nombre ha aparecido en la documentación que él proporcionó. Específicamente los mensajes que le envió. Es posible que quieran una breve declaración que confirme la recepción y la fecha. Lo pensé por un momento. Joel Garrett había venido a mi casa, me había entregado una carpeta de pruebas impresas y me había dicho la verdad cuando no tenía por qué hacerlo. No le debía nada, pero tampoco tenía ninguna razón para dificultar su situación. Exactamente qué están pidiendo, presioné. Una declaración escrita que confirme la fecha en que recibió las comunicaciones de Garrett y que el contenido no ha sido alterado. 30 minutos de su tiempo, quizás menos. Estuve de acuerdo. La declaración tuvo lugar en una oficina de abogados en el centro un miércoles por la mañana. Joel estaba allí con su abogada, una mujer compacta y concentrada llamada Karen V., que no desperdiciaba palabras. Di mi declaración, confirmé las fechas, respondí 4 preguntas y terminé en 22 minutos. Joel me alcanzó en el pasillo después. Se veía mejor que la última vez que lo había visto. Todavía cansado, pero más firme. Aprecio que hayas hecho eso, dijo. Viniste a mi casa con la verdad, respondí. Me pareció justo. Él asintió. Una pausa. ¿Cómo va la presentación? Avanzando. Ella trató de llamarme de nuevo la semana pasada, dijo Joel en voz baja. No contesté. Inteligente, le dije. Luego le estreché la mano y salí. De camino a casa, pensé en la extraña geometría de todo aquello. 2 hombres que nunca se habían conocido, nunca habían querido conocerse, compartiendo brevemente la órbita de la misma mujer y ambos terminando del mismo lado de los escombros que ella había dejado atrás. No había satisfacción en ello, pero sí algo clarificador en estar en ese pasillo con Joel Garrett y reconocer que ninguno de los dos era el tonto que ella contaba con que fuéramos. El abogado de Paige contactó con Delle al día siguiente con una posición inicial que era, según Delle, ambiciosa. Ella solicitaba una división 50/50 de la cuenta de inversión, un acuerdo en efectivo por lo que su abogado describió como su contribución al hogar durante 11 años y una suma global que ella caracterizaba como daños emocionales. Leí el resumen 2 veces. Luego llamé a Delle. Explícame qué es lo que realmente tiene derecho a reclamar, le dije. Me lo explicó. La casa, mía, un bien prematrimonial, título limpio. La cuenta de inversión financiada casi en su totalidad por mis ingresos, documentado. Los vehículos, uno a nombre de cada uno. El argumento de la contribución al hogar era real pero modesto, dado que Paige había trabajado durante todo el matrimonio y no tenía una carga doméstica desproporcionada. Su posición es agresiva, pero no particularmente sólida, dijo Delle, especialmente dada la documentación que usted ha proporcionado y el patrón de engaño financiero, el cargo del hotel, las entradas falsificadas del calendario. Si ella lo lleva a litigio, no le irá bien. Deja eso claro, dije. No me interesa una pelea prolongada,
pero tampoco voy a pagar daños emocionales a una mujer que salió por mi puerta principal sonriendo con suficiencia. Dele casi se rió. Entendido. Esa noche, Ronnie vino a casa. Nos sentamos en el porche trasero con cervezas y no hablamos de Paige durante los primeros 40 minutos, que era exactamente lo que necesitaba. Hablamos de fútbol y de una oportunidad de trabajo que Ronnie había estado considerando y de nada en particular. El tipo de conversación que te recuerda que la vida sigue moviéndose incluso cuando una parte de ella está siendo desmantelada en un bufete de abogados al otro lado de la ciudad. Finalmente, Ronnie dijo, ¿estás bien? ¿En serio? En serio, confirmé. Estoy bien. Cansado, pero bien. Él giró su cerveza en sus manos. Sigo pensando en cómo debería haber dicho algo antes sobre verla con él. Ronnie, lo miré. Esto ya lo cubrimos. Cometiste un error. Lo reconociste. Yo no lo estoy cargando, y tú tampoco deberías hacerlo. Se quedó en silencio un momento. Siempre fuiste mejor que yo para dejar ir las cosas. No lo estoy dejando ir, dije. Simplemente no estoy dejando que me controle. Él asintió lentamente a eso. Nos sentamos en el porche hasta que la temperatura bajó lo suficiente como para hacernos entrar. Y cuando se fue, me sentí más yo mismo que desde que empezó todo. El divorcio tardaría unos meses más en finalizar. El abogado de Paige finalmente regresó con una posición revisada, considerablemente más razonable. La cuenta de inversión se dividiría 60/40 a mi favor. Ella obtuvo un vehículo y un modesto acuerdo en efectivo, sin daños. Ella firmó sin más objeciones. 2 meses después, Dele me llamó cuando todo estuvo hecho. Limpio, dijo. Felicidades no es la palabra correcta, pero manejaste esto bien. Gracias, Frank, dije. Y lo decía en serio. Noviembre llegó frío y despejado, el tipo de clima que hacía que Charlotte se sintiera nítida y nueva. Ronnie me había estado empujando hacia la normalidad durante semanas, no forzándolo, sino simplemente defendiendo firmemente la idea de que sentarme en mi casa catalogando las ruinas de mi matrimonio no era una estrategia a largo plazo. Cuando me invitó a una pequeña reunión en la casa de un amigo el primer sábado del mes, dije que sí, principalmente para que dejara de preguntar. Fue una noche tranquila, 10 o 12 personas en una casa cálida que olía a humo de leña y chile. El tipo de reunión donde nadie estaba actuando. Conocí a la mitad de la gente allí. Me serví una copa, hablé de fútbol con un par de tipos cerca de la chimenea y me sentí razonablemente humano por primera vez en semanas. Fue entonces cuando Ronnie apareció a mi lado con la expresión de un hombre que se esforzaba mucho por parecer casual. Hay alguien a quien quiero presentarte, dijo. Ronnie, ella no es una cita a ciegas, dijo rápidamente. Ella solo está aquí. Solo pensé que tendrían cosas de qué hablar. Su nombre era Nora Callahan. Estaba de pie cerca del umbral de la cocina hablando con la esposa del anfitrión, sosteniendo una copa de vino tinto, riéndose de algo que acababa de decirse. Tenía el pelo oscuro recogido suelto y el tipo de risa fácil y desinhibida que no podrías fingir si lo intentaras. Ronnie nos presentó y luego, con toda la sutileza de un tren de carga, desapareció. Nora lo vio irse con una expresión divertida. Él hace mucho eso. Solo cuando cree que está siendo sutil, dije. Ella volvió a reír y luego, con una franqueza que no había esperado, me dijo que has tenido unos meses difíciles. No tienes que fingir lo contrario. La miré por un segundo. La mayoría de la gente lo esquivaba. Divorcio, dije. Finalizado en unas 6 semanas. Fue la decisión correcta. Ella asintió sin llenar el espacio con la simpatía que no necesitaba. Mi matrimonio terminó hace 4 años, dijo. Diferentes circunstancias, el mismo desastre general. Dio un sorbo a su vino. Se supera. Hablamos durante la mayor parte de 1 hora. Ella trabajaba como fisioterapeuta en una clínica de rehabilitación deportiva en Midtown. Un trabajo práctico y con los pies en la tierra, del tipo que describía con la tranquila satisfacción de alguien que estaba exactamente donde se suponía que debía estar.
Me preguntó sobre mi trabajo, escuchó sin mirar su teléfono, refutó algo que dije sobre la logística de la cadena de suministro de una manera que me hizo pensar más al respecto. No era romántico exactamente. Todavía no. Era simplemente real. Dos adultos hablando como personas en lugar de interpretar un papel. Al final de la velada, escribió su número en una servilleta de papel, lo cual aprecié por su completa falta de formalidad digital, y dijo, si alguna vez quieres tomar un café con alguien que no te pregunte cómo te sientes cada 5 minutos, generalmente estoy disponible. Doblé la servilleta y la puse en el bolsillo de mi chaqueta. De camino a casa, pensé en la tarde, no de una manera acelerada y sobreanalítica, sino de la manera fácil en que piensas en algo que simplemente se sintió bien. Y luego pensé en el hecho de que hace 3 meses había estado de pie en mi cocina sosteniendo una factura de servicios mientras mi esposa salía por la puerta sonriendo. Y ahora regresaba a casa en una fría noche de noviembre sintiendo algo que era la forma temprana y tentativa de la posibilidad. No necesitaba que fuera más que eso todavía. Pero era suficiente saber que la puerta estaba abierta. Diciembre llegó en silencio, como lo hace en las Carolinas. No con drama, solo con una profundización gradual del frío y un acortamiento de los días que hace que todo se sienta más deliberado. El divorcio estaba a 10 días de finalizar cuando recibí una llamada de un número que no reconocía. Una voz de mujer, cuidadosa y un poco formal, se presentó como Nora Callahan, y luego inmediatamente dijo, lo siento, sé que esto es un poco extraño. Ronnie me dio tu número. Espero que esté bien. Estaba en un estacionamiento de almacén entre una reunión matutina y una revisión de inventario por la tarde y me reí antes de poder contenerme. Él no mencionó eso. Me lo mencionó con mucha confianza, dijo ella, lo que probablemente significa que no te lo mencionó a ti en absoluto. Hablamos durante 20 minutos en ese estacionamiento. Era fácil hablar con ella. Sin actuación, sin cuidadosa gestión de la imagen, solo una persona conversando. Ella preguntó sobre el trabajo con genuina curiosidad. Yo pregunté sobre el suyo. Hicimos un plan para tomar un café el siguiente fin de semana en un lugar que a ella le gustaba en el barrio. No era una cita exactamente. Ambos lo entendimos. Eran solo 2 personas que elegían pasar una hora juntas, lo cual parecía exactamente la velocidad correcta. Colgué y me quedé allí un momento en el aire frío. Luego volví adentro y terminé la revisión de inventario. El café se convirtió en almuerzo, que se convirtió en una caminata de 2 horas por el sendero verde que atraviesa el vecindario. Nora habló sobre su trabajo, la satisfacción de ayudar a alguien a recuperar la función después de una lesión, el desafío específico de trabajar con atletas que tratan el dolor como un fracaso personal. Era inteligente y directa, y ocasionalmente divertida de una manera seca y sutil que te sorprendía. Una vez me preguntó con cuidado sobre Paige, no con curiosidad entrometida, sino con la honestidad directa de alguien que quería entender el terreno sin que fuera toda la conversación. Le di la versión corta, la sonrisa en la puerta, el cambio de cerraduras, el lento desmoronamiento de un matrimonio que aparentemente se había estado desmoronando durante más tiempo de lo que yo había sabido. No mostré amargura, y no fingí que no había dolido. Parece que lo has procesado, dijo. En su mayor parte, le dije. La última pieza fue darme cuenta de que había pasado años construyendo algo que creía sólido, y ella había estado decidiendo en silencio que no lo era. Eso me llevó un tiempo asimilarlo. Nora se quedó en silencio por un momento. Luego dijo, mi exmarido no era una mala persona. Simplemente decidió que la vida que teníamos juntos ya no era la que él quería. No me lo dijo. Simplemente empezó a vivir otra vida en silencio junto a la nuestra. Hizo una pausa. Se necesita tiempo para dejar de estar enfadada por la mentira. El abandono, eventualmente puedes entenderlo. La miré. Sí, dije. Es exactamente eso. Caminamos un poco más sin decir nada, lo cual era cómodo de la manera en que los silencios solo lo son cuando estás con la persona adecuada. De camino a casa, le envié un mensaje de texto a Ronnie. Podrías haberme dicho que le diste mi número. Él respondió 3 minutos después. Funcionó. Guardé mi teléfono en el bolsillo y conduje. El divorcio finalizó un jueves por la mañana a mediados de diciembre. Frank Dele me llamó a las 9:47 con la confirmación.
Estaba hecho, legalmente, oficialmente, completamente. La casa era mía. La cuenta de inversión se había dividido según el acuerdo. Paige había recibido un vehículo y un acuerdo en efectivo que era justo y nada más. Había firmado sin más objeciones, lo que Dele dijo que era inusual, pero no sorprendente dada la documentación que habíamos reunido. Le di las gracias, colgué y me senté en la mesa de la cocina con una taza de café. Sin explosión de sentimientos, sin colapso de alivio, solo una sensación limpia y tranquila de finalización. La sensación que se obtiene cuando terminas un proyecto difícil y los números finalmente cuadran. Le envié un mensaje de texto a Ronnie. Está hecho. Su respuesta llegó en menos de un minuto. Cena esta noche. Mi casa. No negociable. Sonreí y respondí. Bien. Esa tarde en casa de Ronnie fue sencilla y buena. Su novia preparó su carne asada. Vimos fútbol y nadie hizo un discurso ni un brindis ni dijo nada más pesado de lo necesario. Eso fue exactamente lo correcto. Algunos momentos no necesitan ceremonia. Solo necesitan ser marcados y luego dejados atrás. 3 semanas después, un sábado tranquilo antes de Navidad, llevé a Nora a una cena en condiciones, una de verdad, en un restaurante del centro, con reserva, todo el tinglado. Ella llevaba un vestido verde y se burló de mí por ir demasiado arreglado cuando me presenté con chaqueta y corbata. Le dije que algunas cosas merecen el esfuerzo. Ella me miró un segundo y luego sonrió de esa manera suya, sin ninguna impostura. Hablamos durante 2 platos y la mayor parte de una botella de vino sobre todo y nada. Su familia en Virginia, mis años antes de la carrera en el almacén, un viaje que había hecho sola a Vermont 2 veranos atrás que describió con la tranquila satisfacción de alguien que se había demostrado algo a sí misma en ese viaje. Al final de la noche, de camino a su coche, dijo, esto fue agradable. Lo fue, estuve de acuerdo. Ella se detuvo y se volvió hacia mí. No tengo prisa, dijo. Solo para que lo sepas, ya he tenido prisa antes y no ayuda. Yo tampoco, le dije honestamente. Ella asintió. Luego levantó la mano y me ajustó ligeramente la corbata, un pequeño gesto casual que era de alguna manera más íntimo que cualquier cosa dramática, y dijo, buenas noches. Conduje a casa por las frías calles de diciembre con la radio baja y la calefacción encendida. Y pensé en Paige por un momento. No con ira, no con dolor, solo con un distante reconocimiento de un capítulo que había terminado. Ella había salido de mi vida con un vestido color borgoña y una sonrisa en la cara, esperando dejarme de pie entre los escombros. Lo que en realidad había hecho fue devolverme algo que no me había dado cuenta de que me faltaba a mí mismo. Y eso, resultó ser, fue lo mejor que jamás hizo por mí. Que un hombre pueda pasar por algo así, algo que rompería a la mayoría de las personas, y aún así nunca perder quién es. Eso es raro. Y sinceramente, eso vale más que cualquier resultado que un abogado pueda conseguirte. Gracias por escuchar hoy, y nos vemos en el próximo. Cuídense.